y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las ventajas injustas, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas 2 semanas de diciembre, la carnicería ha continuado en el sector de software como servicio corporativo, unido no tanto a los miedos de la nueva variante del virus, sino a la anticipada subida de tipos americanos. Las bajadas han continuado, incluso afectando a las compañías más grandes como Adobe, que sin decepcionar en los resultados enfriaba los ánimos con su guidance. Aún así, el caso que más llama la atención es el de Everbridge, la midcap de software donde el CEO presentaba su dimisión inmediata, lo que hacía bajar la acción un 50% en ese mismo día. Este tipo de situaciones son siempre bastante crípticas, ya que evidentemente la nota de prensa de la resignación dice que la dimisión no tiene ninguna relación con la compañía. Sin embargo, no hay que ser un maestro de la deducción para saber que cuando un CEO deja el puesto de manera inmediata y se desliga de la compañía y que no quiere ser parte ni del board, porque en caso de ser realmente una causa personal es bastante fácil tranquilizar al mercado diciendo la verdad, pero al no decir nada y con una salida tan abrupta uno se tiene que cuestionar si está pasando otra cosa en la compañía. Aún así, pues es importante remarcar que la salida del CEO de Everbridge no cambia la posición de liderazgo de la empresa en el sector de seguridad pública, donde la compañía lleva siendo la líder por muchos años y donde ha crecido de forma orgánica de forma muy consistente. Durante estas semanas también publicaba resultados una compañía de reciente salida a cotizar llamada Rent the Runway. La verdad es que hemos tenido todo tipo de iteraciones de compañías de ropa en los mercados cotizados, empezando por la suscripción de Stitch Fix para elegir comprar los productos que te envían a casa periódicamente, la venta de ropa usada por Poshmark o ThredUp y ahora tenemos la suscripción de alquiler de ropa de Rent the Runway. Se trata de una suscripción, como no podía ser de otra forma, enfocada al público femenino, que pagando algo más de $100 al mes te permite disponer de un nuevo armario de ropa cada mes, el cual es devuelto a la compañía al término del periodo. Se trata, por lo tanto, de una compañía de leasing de ropa, por así decirlo, donde intentan rentabilizar el activo, en este caso las prendas de ropa, enviándola a la mayor cantidad de suscriptores posibles. En el S1 reciente de la compañía revelaban las características de su modelo financiero. Deprecian la ropa en 3 años y los accesorios en 2, y finalmente estiman un valor final de la prenda del 20% y un 30% del accesorio. Siendo estas las características del negocio, queda claro lo peligroso del uso del EBITDA ajustado en esta empresa. Normalmente el EBITDA ajustado es una métrica útil para una empresa que está creciendo y la depreciación y amortización no es un reflejo correcto de la inversión de mantenimiento necesaria cuando el negocio llegue a su madurez. En este caso, una vez de que la empresa gana escala, los gastos de depreciación seguirán siendo proporcionales a las ventas y además los ajustes por pérdidas en el valor terminal de la ropa siguen siendo un gasto que tampoco escalaría al tener más tamaño. Por lo tanto, se trata de un negocio más pesado en activos de lo que pueda parecer y donde el uso del EBITDA tiene que ser más selectivo. Aún así, la recepción en bolsa de la empresa ha sido muy negativa, como viene siendo habitual en las IPOs recientes, pero donde incluso el tono en las entrevistas de la CNBC que ha dado la CEO han estado cargadas de un tono negativo. Los resultados de estas semanas no han ayudado a cambiar este sentimiento, decepcionando aún más a la comunidad inversora. Otra compañía de leasing, ahora ya más tradicional, que presentaba resultados estas semanas era Ashtead, la empresa de alquiler de maquinaria británica. La compañía presentaba unos resultados muy buenos con una aceleración en fusiones y adquisiciones y la verdad es que Ashtead es una de esas empresas que, aunque cíclica, todo lo hace bien en una industria donde la clave es la tasa de utilización de la maquinaria y tener la mayor base de clientes y una distribución más capilar que así te permiten tener un extra de rentabilidad que a su vez hace que otras empresas estén encantadas de ser adquiridas por ti. Parece que la historia de Ashtead continúa con más bolt-ons y ahora posiblemente impulsado por los estímulos a la infraestructura estadounidense. Durante estas semanas, Hermes celebraba su día de analistas. Hermes se trata de una de las mejores compañías de lujo del mundo y donde hay una gran tradición de fabricación artesanal con cerca de sus 4.300 empleados trabajando con piel de forma manual, y se trata de una compañía que ha compuesto su beneficio operativo a un 15% anualizado los últimos 10 años, generando además muchísima caja y además fortaleciendo su modelo de integración vertical. Estos han sido los años de oro del lujo europeo,
que no han sido más que exacerbados tras la pandemia y donde la mayoría del crecimiento ha venido de Asia-Pacífico y algo en Estados Unidos. Hermès se trata de una empresa monomarca, pero donde las nuevas categorías como los relojes o muebles han tenido el mayor crecimiento en los últimos años. En cuanto a salidas a cotizar, la más destacable de estas semanas ha sido Nubank. El banco digital, una fintech brasileña, salía a cotizar en Estados Unidos con una valoración de cerca de 40.000 millones de dólares, convirtiendo a David Vélez en el colombiano más rico con unos 10.000 millones de dólares de patrimonio. Nubank se trata de uno de los bancos digitales más grandes de Latinoamérica, donde ha visto su crecimiento acelerado por la pandemia. Y hay que admitir que, viendo la situación actual de Brasil en general y de las fintechs brasileñas en particular, ya sea PagSeguro o StoneCo, si Nubank ha podido llevar adelante su salida a bolsa en Estados Unidos es porque tiene caché suficiente para ello y con una valoración de 40.000 millones de dólares es difícil negar su éxito. Finalmente, noticias más generales, compañías como Live Nation están viendo reducciones de asistencia a sus conciertos de cerca de un 20%, es decir, de gente que ha pagado sus entradas pero no va al concierto. Se trata de una mala noticia para el sector en un principio, ya que parte del beneficio de los conciertos está en las consumiciones y ventas presenciales, que se reducen marginalmente con este fenómeno. Va a ser interesante ver cómo atacan este problema, ya que no sería de extrañar optar por estrategias similares a las aerolíneas e intentar jugar con el overbooking en los conciertos para conseguir un extra de beneficio. Por otro lado, Nueva Zelanda se plantea prohibir el tabaco, concretamente plantea una ley donde los ya fumadores puedan seguir consumiendo, mientras que pondría una edad límite para fumar, es decir, donde todos los nacidos después de un año concreto no podrían comprar tabaco. Veremos en qué queda esta iniciativa, que sería la primera que un país adoptase en este sentido, aunque por su pequeño tamaño no debería hacer especial daño a los mercaderes de la muerte. Finalmente, comentar el fenómeno de spin-offs del hype que estamos viendo en los últimos meses. AstraZeneca se plantea hacer un spin-off con su área relacionada con el COVID para aprovechar el interés del momento. En ese sentido, también destacan Volvo y Harley Davidson, que en ambos casos intentarán sacar sus divisiones eléctricas a cotizar a través de SPACs, Polestar y Livewire en cada caso. Ciertas partes del mercado están muy calientes y parece que hay compañías que no quieren desperdiciar el entusiasmo inversor para intentar monetizar sus divisiones más glamurosas. Con estas noticias pasamos al tema del episodio titulado Eligiendo contrincante. En el episodio quería tratar que no todos los sectores son iguales, en el sentido de que hay algunos donde el nivel del inversor medio es extremadamente alto y donde invertir siendo un turista puede tener consecuencias desastrosas. Por ejemplo, uno de los mejores sectores en agregado de la última década ha sido el software como servicio americano. En consecuencia, ese mismo hecho ha llevado a que haya muchísimos hedge funds de TMT centrados exclusivamente en el software como servicio corporativo. Cuando retornos tan grandes son posibles, como no, especializarse tiene mucho sentido. Eso ha llevado a que el análisis de este tipo de empresas sea hipercompetitivo. Si cualquier inversor desde el sofá de su casa pretende invertir en una compañía de SaaS que está barata leyendo un par de informes y conferencias, lo va a pasar muy mal. Y los datos así lo demuestran. Las compañías de SaaS que mejor lo han hecho son aquellas que partían de un múltiplo sobre ventas más alto, mientras que las más, entre comillas, baratas han tenido resultados mediocres. Está claro que más allá de pertenecer al mismo sector, Atlassian y CrowdStrike tienen poco que ver con PagerDuty o Zuora. Y como siempre, no necesitas que todo el mercado sea hiperinteligente para que invertir sea difícil, sino que con que haya un 5 o 10% de la base inversora hiperespecializada, esto es suficiente para que la inversión se complique mucho. Un caso similar es el de las empresas con gran disponibilidad de datos alternativos. Por ejemplo, si inviertes en el sector de delivery, tienes que ser consciente de que va a haber una parte importante de la base inversora que estará traqueando descargas de aplicaciones, tráfico web y datos de tarjetas de crédito. Podríamos decir algo similar en otros muchos sectores, sea el de apuestas, marketing online u otros, haciendo que una bajada en la cotización en un determinado momento no se trate de Mr. Market con un cambio de humor, sino que responda a una tendencia real del negocio observable en estos datos alternativos. Un caso que ya ha salido mencionado en el podcast ha sido Alphabet. Creo que este año ha habido dos datos significativos en Alphabet. Por un lado, un crecimiento acelerado de las ventas y por otro, desde la llegada de Sundar, una mejora notable en disciplina financiera, tanto en mejora de margen operativo y en recompras. La segunda parte es verdad que no es traqueable de ninguna forma, pero creo que el mercado sí que traqueó el primer dato significativo de forma muy precisa, de forma que antes de que se publicasen los resultados del primer trimestre de 2021, la acción de Alphabet ya había subido de forma notable.
Este tipo de fenómeno pone al inversor pequeño en una posición vulnerable. Qué fácil hubiera sido decir que Google se había puesto más cara respecto a los números imprimidos hace 12 meses y que quizás era un buen momento de vender en uno de esos cambios de humor de Mr. Market. Sin embargo, la subida en el precio de la acción no era consecuencia de un cambio de humor, sino la realidad del negocio de los últimos meses. Por eso, invertir en muchas compañías y en cada vez en una mayor parte de las compañías es estar en medio de mareas que uno no puede controlar. Por ejemplo, digamos que uno invierte en una compañía financiera americana y en algún punto del trimestre los impagos de las deudas empiezan a aumentar. Esos datos son accesibles a través de Equifax o TransUnion para todo aquel que tenga el presupuesto suficiente. Es por ello que probablemente, ante esta situación, las acciones empiezan a bajar antes de que la compañía haya imprimido cualquier dato en sus resultados. Meses después, la compañía presentará esos resultados y nosotros nos encontraremos con la realidad y diremos, vale, por esto había bajado la acción. Ante esto, no pienso que haya que dejar de invertir en estos sectores, pero simplemente hay que tener un mínimo de respeto a la cotización y entender que el mercado probablemente es más inteligente que nosotros en el corto plazo. Por eso también hay que saber elegir batallas. Quizás no deberíamos estar cómodos teniendo una posición muy grande en una compañía donde hay una ventaja de información muy grande del mercado en nuestra contra. Igualmente, se vuelven muy interesantes aquellas compañías que son difícilmente traqueables, ya sea porque están en un país fuera de Estados Unidos o porque sus ventas no son extrapolables directamente de un dato de tráfico de una web. Las malas sorpresas van a venir de la misma forma en este tipo de compañías, pero al menos todos los participantes de mercado jugaremos con las mismas reglas, que no es poco. En resumen, el mercado es cada vez más inteligente y por ello es importante plantearse quién es nuestro contrincante en cada empresa, ya que no todos los Mr. Market son igual de inteligentes ni estamos jugando en contra del mismo número de doctores de Harvard. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.